Olvídate de los cuentos de caballeros valientes y damas encantadoras. Hoy no viajaremos a salones iluminados por candelabros ni a castillos adornados con oro y terciopelo. Hoy nos sumergiremos en un mundo más oscuro, un mundo donde la vida cotidiana estaba marcada por la suciedad, el peligro y la necesidad absoluta de trabajos que hoy nos parecerían inimaginables. La Edad Media no era solo espadas, reyes y castillos. Era también calles llenas de barro, mercados infestados de animales y restos de comida, talleres donde los olores eran tan intensos que podían hacerte perder el aliento. Y en medio de este caos existían personas cuya labor era fundamental, pero que nadie quería reconocer. Personas que realizaban trabajos tan desagradables y peligrosos que, si los imaginaras hoy, probablemente cerrarías los ojos y desearías no saber que alguna vez existieron. Imagina por un momento que caminas por una ciudad medieval. Las calles están cubiertas de barro y restos de animales. El sol apenas se asoma entre edificios oscuros y las sombras se alargan por callejones estrechos. A tu alrededor, la vida bulle, pero no de la manera que imaginamos en los cuentos románticos. Cada esquina tiene un olor distinto. Algunos son soportables, otros son insoportables. Y en esas calles, mientras la gente común realiza sus actividades, hay quienes llevan sobre sus hombros trabajos que la mayoría de los demás evita a toda costa. Hoy conoceremos a esas personas. No son héroes con capa ni protagonistas de novelas. Son los trabajadores de los rincones más oscuros de la sociedad medieval, aquellos cuya existencia era esencial para la supervivencia de todos, aunque fueran ignorados, marginados o incluso despreciados por la mayoría. Uno de esos oficios era el de los gone farmers, los limpiadores de letrinas de Londres. Imagínalos, cubiertos de ropas gruesas para protegerse, adentrándose en pozos llenos de excremento, bajo la oscuridad de la noche. Nadie podía verlos, y nadie quería verlos, pero su trabajo permitía que la ciudad continuara funcionando. Cada noche, arriesgaban la vida entre gases tóxicos y enfermedades mortales. Y aún así, nadie podía prescindir de ellos. Y no eran los únicos que soportaban condiciones extremas. Los curtidores de pieles trabajaban con materiales putrefactos y químicos tan corrosivos que podían quemar la piel con facilidad. Rodeados de olores insoportables, transformaban pieles animales en productos indispensables para la vestimenta y el calzado, asegurando que la gente pudiera protegerse del frío y de los elementos. Sin ellos, muchas actividades diarias serían imposibles, y aún así, la sociedad los relegaba a los márgenes, evitando su contacto como si fueran portadores de algo peligroso. Luego estaban los desollinadores, muchos de ellos niños. Subían por chimeneas estrechas y sucias, inhalando hollín y polvo, arriesgando la vida por unas monedas. Su infancia desaparecía entre la suciedad y la oscuridad, y aún así, su labor era crucial para mantener los hogares libres de incendios y para que las familias pudieran vivir. La sociedad los explotaba, y ellos aceptaban el peligro porque no había otra manera de sobrevivir. Estos trabajos nos muestran algo inquietante. La supervivencia en la Edad Media no dependía solo de los nobles ni de los soldados, sino también de quienes realizaban las tareas más repugnantes y peligrosas. Eran los héroes anónimos de su tiempo, invisibles para la mayoría, pero vitales para todos. Su existencia nos recuerda que la historia no siempre se cuenta desde el lado brillante de los castillos y coronas, sino también desde los rincones más oscuros y olvidados. Mientras imaginas estas calles, estos talleres y estos pozos, es imposible no sentir una mezcla de asombro y desagrado. ¿Cómo podían estas personas soportar condiciones tan extremas día tras día? La respuesta es simple: no tenían elección. La vida exigía que alguien realizara estas tareas, y cada persona que lo hacía estaba contribuyendo que la sociedad siguiera adelante, aunque fuera ignorada o despreciada por todos. Al pensar en estos trabajadores,
también podemos reflexionar sobre nuestra propia vida moderna. Quejarse de un día difícil en la oficina o de tareas tediosas parece trivial comparado con enfrentarse a la suciedad, el peligro y la muerte que formaban parte de la rutina diaria de quienes vivieron hace siglos. Ellos trabajaban para que la ciudad funcionara, mientras la mayoría de la gente vivía sin tener que preocuparse por los horrores que ocurrían justo debajo de sus pies. Así, mientras cierras los ojos y escuchas estas palabras, puedes imaginar la vida real de la Edad Media. Calles oscuras y malolientes, talleres llenos de olores insoportables, pozos y chimeneas peligrosas. Personas que arriesgaban todo, y cuyo trabajo era invisiblemente esencial. No eran héroes de cuentos ni figuras románticas, pero su existencia definía la supervivencia de una época entera. En esta historia, exploraremos más de estos oficios, más de estos trabajos que la mayoría de la gente nunca querría conocer. Cada uno de ellos tiene su propia historia, su propio peligro y su propia esencia de humanidad. Porque incluso en los rincones más sucios y temibles, la vida continúa, y quienes la sostienen a menudo permanecen olvidados. En la Inglaterra medieval, las ciudades no olían a flores ni a pan recién horneado. Las calles estaban cubiertas de barro, residuos de animales y desechos humanos. En ese entorno inhóspito, surgió un oficio que pocos podrían imaginar, y que aún menos querrían practicar. Hablamos de los bone farmers, los valientes o desesperados hombres que limpiaban los letrines y pozos sépticos de Londres y otras ciudades. Estos hombres tenían un trabajo esencial: mantener la ciudad libre de excremento. Pero no se trataba de una tarea común. Los pozos estaban llenos hasta el borde, apestando a una mezcla insoportable de desechos humanos y desperdicios de todo tipo. Para acceder a ellos, los bone farmers descendían a la oscuridad, equipados solo con herramientas rudimentarias y ropa pesada que apenas podía protegerlos del hedor. El riesgo era constante. Respirar los gases tóxicos liberados por los excrementos podía provocar desmayos o incluso la muerte. Las enfermedades se propagaban con facilidad y la tasa de mortalidad en este oficio era alarmantemente alta. Sin embargo, nadie más estaba dispuesto a hacerlo. Cada noche, estas personas se adentraban en la penumbra para limpiar lo que el resto de la sociedad prefería ignorar. El trabajo no era solo físico, sino también meticulosamente organizado. Los bone farmers debían vaciar los pozos de manera que la ciudad pudiera seguir funcionando. Cada cubo, cada pala, cada movimiento era vital. Si no lo hacían, los desbordes y el contagio de enfermedades habrían convertido la ciudad en un lugar inhabitable. La supervivencia de miles de personas dependía de ellos, aunque pocos lo reconocieran. Imagínalos descendiendo lentamente, envueltos en la oscuridad, el olor tan intenso que parecía penetrar cada fibra de su ser. Cada movimiento debía ser cuidadoso. Un error podía significar caer en los pozos, quedar atrapado o enfermar gravemente. El barro y los residuos adherían a su ropa y piel, y aunque el mundo exterior ignoraba su sacrificio, su labor era un acto heroico en silencio. Y a pesar de todo, había cierta rutina en el horror. Los bone farmers conocían los pozos como nadie más. Sabían dónde estaba cada esquina resbaladiza, cada sección más profunda o más peligrosa. Su experiencia les permitía trabajar con relativa seguridad en un entorno que para cualquiera sería mortal. Pero la seguridad nunca estaba garantizada. Un gas más fuerte de lo esperado, un derrumbe inesperado, un desmayo por la falta de aire. Cualquiera de estas cosas podía ser el final. La sociedad medieval, curiosamente, dependía de ellos, pero los trataba con distancia y desprecio. Eran invisibles, ignorados, incluso despreciados. Nadie quería acercarse a los que lidiaban diariamente con lo que todos los demás evitaban. Sin embargo, los bone farmers eran una pieza central del engranaje urbano. Sin ellos, el agua se contaminaba,
Las calles se llenaban de desechos y las epidemias arrasaban con rapidez. Su labor era nocturna por necesidad. Durante el día, las calles estaban llenas de comerciantes y transeúntes. Realizar estas tareas en público habría sido imposible. Así que trabajaban bajo la luna y las estrellas, en silencio, con la ciudad durmiendo a su alrededor. Mientras la mayoría descansaba, ellos se enfrentaban a los olores, la suciedad y los riesgos invisibles de su oficio. Cada noche era una batalla contra el hedor, la enfermedad y la fatiga. Pero no solo era un trabajo físico y mortal, también requería resistencia psicológica. Vivir rodeado de suciedad constante, en la oscuridad, con la amenaza de la enfermedad presente en cada respiración, era un desafío mental. Muchos desarrollaban un estoicismo extremo, otros se resignaban, aceptando que su vida sería breve y difícil, pero también necesaria. La sociedad dependía de ellos, aunque no se lo agradeciera. Los Gone Farmers también tenían su propio código de trabajo. Sabían cuándo y cómo limpiar, cuáles eran los pozos más peligrosos y cuáles podían esperar. Su conocimiento se transmitía de generación en generación, y aunque su oficio era despreciado, su habilidad era insustituible. Sin ellos, la ciudad medieval se habría convertido en un lugar mucho más inhóspito y mortal. Y aún así, a pesar de la dureza, había un extraño sentido de orgullo en su labor. Ser Gone Farmer no era un trabajo glamoroso, ni siquiera digno de mención en los registros oficiales, pero era indispensable. Cada noche, al regresar a sus hogares, cubiertos de suciedad y agotamiento, sabían que su trabajo había salvado vidas, había mantenido la ciudad viva. Así, mientras imaginamos estas calles oscuras y los pozos llenos de desechos, podemos entender un poco más la cruda realidad de la Edad Media. La historia no solo se escribió en los salones de los castillos ni en los campos de batalla, también se escribió en los rincones más sucios y peligrosos, donde hombres comunes realizaban tareas extraordinarias para garantizar que la sociedad continuara. En la próxima historia, exploraremos otro oficio igual de repulsivo, pero con sus propios horrores y riesgos: los curtidores de pieles, maestros del hedor y de los químicos corrosivos que transformaban la putrefacción en supervivencia. Pero por ahora, mientras cierras los ojos y dejas que esta imagen se deslice en tu mente, recuerda a los Gone Farmers, los héroes invisibles de la noche medieval, cuyas manos tocaron lo que nadie más podía soportar, y cuyo sacrificio silencioso permitió que la vida continuara. En la Edad Media, mientras los Gone Farmers luchaban contra los pozos de excremento de las ciudades, existía otro oficio igual esencial y profundamente repulsivo: el de los curtidores de pieles. Si los primeros enfrentaban la suciedad y los gases tóxicos de las letrinas, los curtidores tenían que soportar un olor que perforaba los sentidos y una exposición constante a químicos corrosivos que podían dañar la piel y los pulmones. Los curtidores transformaban pieles animales en cuero, un material indispensable para la vida cotidiana. Gracias a su labor, la gente podía tener calzado resistente, ropa que los protegiera del frío, correas para los animales de carga y miles de productos que hoy damos por sentados. Sin su trabajo, la sociedad medieval no podría sobrevivir, y aún así, su labor los convertía en parias sociales. Nadie quería acercarse a los curtidores, ni siquiera para saludarlos. La gente los evitaba como si llevaran consigo la enfermedad misma. El proceso de curtido era agotador y peligroso. Primero, las pieles eran limpiadas y peladas, eliminando cualquier resto de carne o pelo. Luego, eran sumergidas en soluciones de cal, orines fermentados o aguas cargadas de químicos que ayudaban a eliminar restos orgánicos y a suavizar la piel. Estos líquidos eran corrosivos y producían vapores que irritaban los ojos, la garganta y los pulmones. Un error en la manipulación podía causar quemaduras graves o enfermedades crónicas. Además del peligro químico, estaba el hedor.
Imagina una pequeña habitación o taller donde cientos de pieles recién desolladas se apilan, mezclándose con el olor del estiércol, de la orina fermentada y del tejido en descomposición. La intensidad del olor era tal que muchos transeúntes evitaban pasar cerca de los talleres y los curtidores mismos se acostumbraban a respirar algo que, para cualquiera, sería insoportable. Algunos desarrollaban náuseas constantes, otros se enfermaron para siempre y algunos murieron jóvenes. Sin embargo, día tras día, regresaban a su labor, porque la ciudad necesitaba de su habilidad. La rutina de un curtidor no conocía pausas largas. Desde el amanecer hasta el anochecer, su trabajo era ininterrumpido. Las pieles debían procesarse cuidadosamente. Cada paso era importante para que el cuero no se arruinara. Un fallo podía significar la pérdida de materiales valiosos y un golpe económico para el taller. La precisión se combinaba con la resistencia física, pues levantar pieles pesadas, manipular líquidos corrosivos y mantenerse de pie durante horas exigía un cuerpo endurecido por la rutina. Y aunque el trabajo era repulsivo, también era un arte. Los curtidores experimentados conocían los secretos del proceso, sabían cómo mezclar químicos, cuánto tiempo dejar las pieles en remojo, cómo estirarlas y secarlas para que duraran años. Eran expertos en su oficio, maestros de un conocimiento transmitido generación tras generación. La sociedad dependía de esa experiencia, aunque continuara ignorando su existencia. La vida social de los curtidores era, en gran medida, aislada. Vivían y trabajaban en las afueras de la ciudad o en barrios separados. Sus hijos aprendían el oficio desde pequeños, respirando los mismos olores y soportando los mismos riesgos que sus padres. Era una vida dura, donde la supervivencia no solo dependía del talento, sino también de la resistencia física y mental. Cada día era un desafío. Cada piel tratada era una victoria silenciosa contra un entorno hostil. Además del peligro físico y químico, existía un riesgo constante de enfermedades. La exposición a productos animales en descomposición, combinada con la falta de higiene moderna y el contacto cercano con otros trabajadores, convertía a los curtidores en víctimas frecuentes de infecciones. Muchos sucumbían a fiebres o enfermedades respiratorias. Aún así, la necesidad de trabajar superaba el miedo. Sin su labor, el comercio y la vida urbana se colapsarían. A pesar de la dureza, algunos curtidores encontraban cierto orgullo en su oficio. Sabían que, aunque la sociedad los despreciaba, estaban proporcionando algo que nadie más podía. Cada pieza de cuero que salía de sus talleres era un recordatorio de su habilidad y resistencia. Eran invisibles para la mayoría, pero esenciales para todos. Su historia es un ejemplo de cómo, incluso en los rincones más desagradables de la historia, existían individuos cuya labor sostenía la vida de toda una ciudad. Mientras imaginas estos talleres oscuros y malolientes, puedes sentir un atisbo de empatía por quienes pasaban sus días entre químicos corrosivos y pieles en descomposición. Es difícil imaginar que alguien pueda acostumbrarse a un ambiente así, y aún más difícil aceptar que su labor era tan vital. Pero así era la Edad Media, un mundo donde la supervivencia dependía de quienes soportaban lo que nadie más podía. Los curtidores de pieles nos muestran que la historia no solo se escribe con gestas heroicas o coronas doradas. A veces, se escribe con manos endurecidas por la suciedad y el peligro, en talleres que la mayoría de la gente preferiría olvidar. Ellos son los héroes anónimos de un mundo que no perdonaba la debilidad y cuya existencia permitió que la sociedad medieval continuara día tras día. En la próxima historia, exploraremos otro oficio igualmente espantoso. Los desollinadores, a menudo niños, que arriesgaban la vida subiendo por chimeneas oscuras y llenas de hollín. Pero por ahora, recuerda a los curtidores, los maestros del hedor, los héroes invisibles que transformaban la putrefacción en supervivencia. En la Edad Media,
Mientras los Von Farmers luchaban con los pozos sépticos y los curtidores de pieles soportaban olores insoportables y químicos corrosivos, existía otro oficio que combinaba peligro, suciedad y explotación: los desollinadores. Y en muchos casos, quienes realizaban esta labor eran niños. Sí, niños que, en lugar de juegos y risas, pasaban sus días arrastrándose por chimeneas oscuras, cubiertos de hollín y polvo, arriesgando la vida por unas pocas monedas. La necesidad de limpiar las chimeneas surgía de un problema muy real: los incendios. Los hogares medievales dependían del fuego para cocinar, calentarse y sobrevivir al frío, pero las chimeneas acumulaban hollín y creosota, materiales altamente inflamables que podían provocar incendios devastadores. Cada chimenea que se mantenía limpia era una barrera contra la tragedia, y cada hogar protegido dependía del trabajo de los desollinadores. Estos niños no eran enviados a la escuela ni disfrutaban de la infancia que hoy consideramos básica. Desde muy temprana edad, se les entrenaba para trepar por chimeneas estrechas, muchas veces tan angostas que apenas podían moverse. Sus cuerpos pequeños y flexibles eran una ventaja para entrar en estos espacios, pero también un riesgo mortal. Una caída, un atasco o una inhalación prolongada de hollín podía significar la muerte. Y aún así, día tras día, subían y bajaban, limpiando, raspando y asegurándose de que las casas sobrevivieran al invierno. El hollín era más que un simple polvo negro. Contenía partículas de madera quemada, azufre, alquitrán y polvo acumulado durante meses o años. Respirarlo afectaba sus pulmones. Provocaba tos persistente, problemas respiratorios y enfermedades que podían acompañarlos toda la vida. Sus ojos, constantemente expuestos al polvo, se irritaban hasta el punto de dificultar la visión. Y sin equipo de protección ni medicinas efectivas, cada día era una prueba de resistencia física y mental. El trabajo era agotador y peligroso, pero también extremadamente preciso. Limpiar una chimenea no era simplemente raspar hollín. Requería conocer la estructura de cada hogar, identificar grietas y asegurarse de que la limpieza fuera completa. Un error podía provocar que el hollín sobrante inflamara la madera y provocara un incendio, destruyendo hogares enteros y poniendo en riesgo vidas humanas. La responsabilidad recaía sobre los hombros de niños que aún no habían aprendido a valorar su propia seguridad. Los desollinadores vivían en barrios pobres, donde la supervivencia diaria dependía de trabajos que los adultos consideraban demasiado peligrosos para ellos. Sus familias los enviaban a estas tareas no por crueldad, sino por necesidad. El dinero que ganaban podía significar comida, ropa o un lugar donde dormir. La explotación estaba arraigada en la sociedad medieval, donde la infancia era un lujo que pocos podían permitirse. A pesar de todo, los desollinadores desarrollaban habilidades extraordinarias. Sabían cómo maniobrar en espacios reducidos, cómo equilibrarse en superficies resbaladizas y cómo limpiar de manera efectiva sin causar daños. Su destreza era admirable, pero también un recordatorio de cómo la necesidad puede obligar a los más jóvenes a enfrentar riesgos que ningún adulto debería soportar. La vida de estos niños era corta y dura. Muchos no sobrevivían hasta la adultez, víctimas de accidentes, enfermedades respiratorias o intoxicaciones. Aquellos que lograban crecer llevaban consigo cicatrices físicas y recuerdos imborrables de una infancia que jamás tuvieron. Y aún así, su labor era indispensable. Sin ellos, las ciudades habrían sufrido incendios devastadores, hogares destruidos y vidas perdidas. Cada hogar protegido por el trabajo de un desollinador era un testimonio silencioso de su valentía y sacrificio. Lo más inquietante de todo es que, a pesar del peligro y la suciedad, estos niños eran invisibles para la sociedad que dependía de ellos. Nadie los celebraba, nadie los reconocía públicamente. Eran necesarios, pero ignorados.
Su heroísmo pasaba desapercibido, porque su trabajo se realizaba en los rincones más estrechos y oscuros de la vida cotidiana. Al imaginar sus cuerpos pequeños trepando por chimeneas, cubiertos de hollín, uno no puede evitar sentir una mezcla de asombro y tristeza. Era un mundo donde la supervivencia dependía de quienes podían enfrentar los lugares más oscuros y peligrosos, incluso si eran niños. Cada inhalación de polvo, cada movimiento arriesgado, cada caída evitada era un acto de coraje silencioso que mantenía la ciudad segura. Los desolladores nos enseñan que la historia no solo se mide por guerras y coronas. A veces, se mide por la resistencia de los más pequeños, por quienes enfrentan el peligro sin reconocimiento ni recompensas. Su existencia nos recuerda que la sociedad medieval dependía de manos invisibles, de cuerpos que soportaban riesgos impensables y de espíritus capaces de perseverar en condiciones extremas. Mientras dejas que estas imágenes se deslicen en tu mente, imagina la ciudad iluminada por la luz de la chimenea, caliente y segura, gracias a niños que treparon y rasparon, enfrentando el hollín y la oscuridad. Su valentía era invisible, pero su impacto era enorme. Y aunque la historia apenas los menciona, su labor silenciosa fue esencial para la supervivencia de la sociedad medieval. En la próxima historia, exploraremos otra ocupación sorprendentemente repulsiva y peligrosa: los desolladores y tratantes de residuos animales, cuyo trabajo era esencial para la alimentación y la vestimenta, pero que los exponía a los peores olores y riesgos de la época. Por ahora, recuerda a los desolladores, niños héroes en la oscuridad, guardianes silenciosos de los hogares medievales. Mientras los desolladores arriesgaban la vida en chimeneas oscuras y los curtidores soportaban químicos corrosivos, existía otro oficio que combinaba repulsión, peligro y utilidad absoluta: el de los desolladores y tratantes de residuos animales. Estos trabajadores se encargaban de lo que la mayoría de la sociedad medieval consideraba inaceptable: limpiar, clasificar y aprovechar los restos de animales muertos para la producción de alimentos, herramientas y productos de uso diario. Su labor era, al mismo tiempo, esencial y despreciada. Los desolladores recibían cadáveres de ganado, ovejas, cerdos y aves. Cada cuerpo debía ser procesado cuidadosamente. La carne se separaba para consumo, las pieles se enviaban a los curtidores y los huesos y vísceras se transformaban en fertilizantes, gelatinas y pegamentos. Todo debía aprovecharse. Desperdiciar cualquier parte era considerado un lujo que la sociedad medieval no podía permitirse. Pero el trabajo venía acompañado de riesgos extremos. Los cadáveres en descomposición eran un caldo de cultivo para bacterias y parásitos. Los desolladores inhalaban olores intensos y tóxicos. Trabajaban con herramientas filosas que podían causar cortes graves y enfrentaban infecciones que podían convertirse en mortales en cuestión de días. La exposición constante a estos elementos convertía su vida en un desafío diario de resistencia física y mental. El olor era insoportable y se impregnaba en la ropa, la piel e incluso en el aliento de quienes trabajaban en estos talleres. Para muchos, acercarse a un desollador era una experiencia insoportable. La sociedad los evitaba, los miraba con desdén, y aún así, todos dependían de ellos. Sin su trabajo, las ciudades habrían enfrentado problemas de suministro alimenticio, falta de materiales y un aumento dramático de enfermedades causadas por la acumulación de restos animales en las calles. El oficio requería una combinación de fuerza, precisión y rapidez. Cada corte debía realizarse con cuidado para aprovechar al máximo la carne y la piel. Los desolladores debían trabajar rápido, porque la descomposición avanzaba rápidamente y el tiempo era un enemigo constante. La habilidad para procesar cadáveres sin contaminar la carne destinada al consumo era fundamental. Un error podía significar intoxicaciones masivas o pérdidas económicas significativas. Además del peligro físico y del olor,
Existía un riesgo constante de enfermedades. La exposición a animales enfermos o infectados era común, y los desolladores podían contraer peste, fiebre tifoidea y otras infecciones graves. La mortalidad en este oficio era alta, y muchos trabajadores no vivían hasta la adultez. Aquellos que sobrevivían a menudo llevaban consigo problemas de salud crónicos, cicatrices y un cuerpo endurecido por años de labor extrema. El trabajo también era socialmente aislante. Al igual que los curtidores, los desolladores eran relegados a los márgenes de la ciudad. Sus barrios y talleres estaban ubicados lejos de las áreas más concurridas. La sociedad los consideraba necesarios, pero su cercanía era indeseable. La marginalización se combinaba con la dependencia. Nadie podía prescindir de su habilidad para transformar restos putrefactos en recursos útiles. Sin embargo, en medio de la repulsión y el peligro, había un cierto orgullo en su oficio. Cada pieza de cuero procesada, cada corte de carne aprovechado, cada residuo transformado en fertilizante o pegamento era un testimonio de su habilidad y resistencia. Sabían que su trabajo sostenía la ciudad, aunque nadie los agradeciera. Su labor era invisible para la mayoría, pero esencial para todos. Los desolladores también desarrollaban técnicas que solo los expertos podían comprender. Sabían cómo manejar los cadáveres para evitar contaminaciones, cómo separar los materiales útiles de los desperdicios y cómo trabajar bajo condiciones extremadamente insalubres sin perder eficacia. Su conocimiento era un recurso valioso, transmitido de generación en generación, y permitía que la ciudad funcionara a pesar de la putrefacción que lo rodeaba. A través de estos talleres, podemos entender un poco más la complejidad y la crudeza de la vida medieval. La supervivencia de la sociedad no dependía solo de la nobleza, los soldados o los comerciantes. También dependía de quienes estaban dispuestos a enfrentarse a los olores más insoportables, a los riesgos más extremos y a un entorno que la mayoría consideraba repugnante. Cada cadáver procesado, cada residuo transformado, era un acto de supervivencia silenciosa que mantenía la ciudad viva. Al imaginar estas escenas, es imposible no sentir una mezcla de asombro y repulsión. Las manos de los desolladores tocaban lo que nadie más podía soportar, y sus cuerpos soportaban lo que nadie más podía imaginar. Aún así, día tras día, regresaban a su labor, sabiendo que su trabajo era vital, aunque ignorado y despreciado. Los desolladores y tratantes de residuos animales nos recuerdan que la historia no solo se escribe en los libros de reyes y batallas, sino también en los rincones más oscuros de la sociedad. Ellos eran los héroes invisibles que, con sus manos endurecidas y su resistencia inquebrantable, aseguraban que la vida continuara. Sin ellos, la ciudad medieval habría sucumbido a la descomposición, el hambre y la enfermedad. En la próxima historia, exploraremos los trabajos de los limpiadores de calles y basureros medievales, quienes lidiaban con la suciedad diaria y el riesgo constante de epidemias, desempeñando un papel que, aunque despreciado, era esencial para la salud y la supervivencia urbana. Por ahora, recuerda a los desolladores, transformadores de putrefacción en supervivencia, invisibles pero indispensables. Mientras algunos trabajadores medievales enfrentaban la oscuridad de los pozos, el hedor de los químicos o el hollín de las chimeneas, otros combatían un enemigo más extendido y constante, la suciedad de las calles. Los limpiadores de calles y basureros eran los encargados de mantener las ciudades medievales mínimamente habitables, enfrentando desperdicios, animales muertos y todo tipo de residuos que los ciudadanos arrojaban sin pensar. A diferencia de los Gone Farmers, que trabajaban en la oscuridad de los pozos, o los curtidores, atrapados en talleres hediondos, los limpiadores de calles estaban expuestos al sol, la lluvia y el frío, siempre rodeados de basura, barro y estiércol. Cada mañana,
Se enfrentaban a montañas de desechos que cubrían los caminos, y su trabajo no solo era físico, sino también vital. La acumulación de basura podía generar epidemias, atraer ratas y plagas, y convertir la ciudad en un lugar peligroso para todos. La rutina de estos trabajadores era extenuante. Caminaban largas distancias arrastrando carros o cubos llenos de residuos, separando lo que podía aprovecharse de lo que debía desecharse y asegurándose de que las calles permanecieran relativamente limpias. Todo era repulsivo: restos de comida en descomposición, animales muertos, excremento humano y de animales, y desechos de talleres y mercados. Cada olor era más intenso que el anterior, y respirar durante horas se convertía en un desafío constante. El peligro era invisible pero omnipresente. Las enfermedades se propagaban con facilidad entre quienes tenían contacto constante con los desechos. Fiebre, peste, tifoidea y otras infecciones podían llegar de manera silenciosa, y sin atención médica efectiva, muchas veces resultaban mortales. Cada paso por las calles sucias era un riesgo, y aún así, estos trabajadores continuaban día tras día, porque la ciudad dependía de ellos. Los limpiadores también tenían que lidiar con la reacción de la sociedad. La gente los veía con desprecio o miedo, evitando acercarse y, a veces, insultándolos por su contacto con lo que se consideraba impuro. Sin embargo, su labor era indispensable. Sin su esfuerzo constante, los mercados habrían sido inseguros, las calles inhabitables y las enfermedades se habrían propagado más rápido. La invisibilidad social de estos trabajadores contrastaba con la importancia vital de su labor. A pesar de la repulsión, los limpiadores desarrollaban habilidades únicas. Sabían cómo manejar la basura, cómo evitar los riesgos más peligrosos y cómo organizar los residuos de manera que la ciudad pudiera aprovechar lo que todavía tenía valor. Algunos recolectaban estiércol para fertilizar campos, otros recuperaban materiales reutilizables de madera, metal o tela. Su conocimiento práctico de la ciudad y de la gestión de residuos era profundo, y sin él, la vida urbana habría sido imposible. La exposición constante a la suciedad y los patógenos también afectaba sus cuerpos. Sus manos, endurecidas y agrietadas por el trabajo, llevaban marcas de cortes, quemaduras químicas y lesiones menores acumuladas con el tiempo. Sus ojos y piel sufrían daños por el contacto prolongado con sustancias nocivas. Muchos trabajadores no vivían hasta la vejez, víctimas de enfermedades relacionadas con su oficio, pero su esfuerzo mantenía a la ciudad funcionando. Además del trabajo físico, existía un componente psicológico. Enfrentarse día tras día a la suciedad, la muerte de animales, los residuos humanos y la indiferencia social requería resistencia mental. La monotonía del hedor y la repulsión podía resultar abrumadora, pero quienes sobrevivían desarrollaban una fortaleza silenciosa. Su labor era esencial, y cada día cumplido era un acto de heroísmo invisible. Los basureros y limpiadores de calles también participaban en un sistema de cooperación. Algunos trabajaban en equipo, mientras otros eran contratados por barrios específicos. Se ayudaban mutuamente a manejar cargas pesadas, a protegerse de riesgos y a mantener el ritmo de trabajo. Su solidaridad era un elemento clave de supervivencia, ya que la ciudad dependía de su esfuerzo conjunto. La historia de estos trabajadores nos muestra la cruda realidad de la vida medieval. La supervivencia de miles dependía de quienes realizaban los trabajos más despreciados, peligrosos y repulsivos. Sin los limpiadores de calles, la acumulación de desechos habría llevado a epidemias devastadoras, mercados insalubres y ciudades inhabitables. Ellos sostenían la vida urbana, aunque nadie lo celebrara. Al imaginar sus jornadas, es difícil no sentir una mezcla de admiración y desagrado. Caminando entre basura, estiércol y restos animales, respirando gases fétidos y enfrentando enfermedades invisibles,
estos hombres y mujeres aseguraban que la ciudad pudiera continuar. Cada calle barrida, cada carro de basura vaciado, cada residuo recogido, era un acto de supervivencia silenciosa que beneficiaba a todos. Los limpiadores de calles y basureros medievales nos enseñan que la historia no solo se escribe en batallas y palacios, también se escribe en la suciedad de las calles, en los rincones invisibles de la ciudad y en las manos de quienes trabajan para mantener la vida funcionando en medio de lo que todos los demás desprecian. Son héroes olvidados, cuya existencia silenciosa garantizaba la seguridad, la salud y la supervivencia de la sociedad. En la próxima historia, exploraremos a los Gone Farmers de manera más profunda, con sus estrategias, peligros diarios y cómo enfrentaban el trabajo nocturno más repulsivo de Londres, revelando aún más detalles sobre estos héroes invisibles. Por ahora, recuerda a los limpiadores de calles y basureros, guardianes invisibles de la ciudad medieval, cuya labor sostenía la vida entre la suciedad y el peligro constante. Si alguna vez pensaste que la vida medieval estaba llena solo de caballeros y banquetes, piénsalo de nuevo. Mientras la nobleza disfrutaba de salones iluminados por candelabros y mesas repletas de comida, algunos hombres enfrentaban cada noche lo más repulsivo que la mente humana puede imaginar. Los Gone Farmers, los limpiadores de letrinas de Londres, no solo trabajaban en la oscuridad, sino que se enfrentaban a un peligro constante que pocos podían soportar. Su jornada comenzaba cuando la ciudad dormía. Mientras las calles quedaban silenciosas y las velas parpadeaban en los hogares, ellos descendían a los pozos de excremento, armados únicamente con palas, cubos y ropa pesada. El hedor era tan intenso que podía provocar vómitos instantáneos en cualquier persona no acostumbrada. Era un mundo donde el aire mismo estaba cargado de peligros invisibles. Los gases de los pozos eran mortales. La descomposición de los desechos producía metano, sulfuro de hidrógeno y otros vapores tóxicos que podían causar desmayos, intoxicaciones e incluso la muerte inmediata. Cada inhalación era un riesgo. Los Gone Farmers sabían que un error, una respiración demasiado profunda en el momento equivocado, podía terminar su vida en segundos. Y aún así, descendían noche tras noche, porque la ciudad no podía prescindir de su labor. Además del gas y el olor, existía el riesgo físico. Los pozos eran estrechos, profundos y resbaladizos. Un paso en falso podía significar caer en un foso de desechos hasta perder la conciencia. Las infecciones eran comunes. Cualquier corte o raspadura podía convertirse en una herida mortal debido a la bacteria presente en el excremento. Los accidentes eran inevitables, pero la necesidad de limpiar la ciudad superaba el miedo. Los Gone Farmers también enfrentaban el aislamiento social. Nadie podía acompañarlos ni ofrecer ayuda cercana, porque la mayoría de la gente ni siquiera quería acercarse a los pozos. Su trabajo era invisible, silencioso, repulsivo y esencial. La supervivencia de Londres dependía de hombres que, en la noche, luchaban contra lo que la sociedad consideraba sucio, inmundo y peligroso. El trabajo también requería resistencia psicológica. Imagina descender noche tras noche a un pozo lleno de excremento, rodeado por la oscuridad más absoluta, sabiendo que cualquier error podía ser mortal. Respirar el aire cargado de gases tóxicos, escuchar los ruidos del líquido burbujeando y sentir el peso de los cubos llenos. Cada momento exigía concentración y control sobre el miedo. Era un acto de valentía silenciosa que la mayoría nunca reconocería. A pesar de las condiciones extremas, los Gone Farmers desarrollaban técnicas que los hacían más seguros y eficientes. Sabían dónde posicionarse para evitar derrumbes, cómo ventilar los pozos de manera natural y cómo manipular los desechos sin ponerse mayor riesgo. Su conocimiento era práctico, transmitido de generación en generación, y era la diferencia entre la vida y la muerte en cada jornada. El hedor impregnaba todo,
Pero con el tiempo, los Von Farmers desarrollaban cierta tolerancia. Lo que para otros era insoportable se volvía parte de su entorno. Sus cuerpos se adaptaban, pero la amenaza nunca desaparecía. Cada noche era un recordatorio de la fragilidad de la vida frente a los elementos que enfrentaban. Sin ellos, la ciudad habría caído víctima de epidemias, desbordes y contaminación masiva. La sociedad dependía de su labor, pero los trataba como parias. Eran invisibles y marginados, evitados por todos. Su valor no residía en el reconocimiento, sino en la supervivencia que garantizaban. Sin los Von Farmers, los hogares habrían estado rodeados de desechos, las calles intransitables y las enfermedades se habrían propagado con rapidez. Cada cubo de excremento removido era un acto heroico que sostenía la vida urbana, aunque nadie se enterara. El trabajo nocturno también tenía sus rituales. Cada jornada comenzaba con la preparación de herramientas, revisión de ropa y coordinación con compañeros. La estrategia era clave. Saber cuándo y cómo entrar en los pozos, cómo moverse dentro de los espacios estrechos y cómo vaciar los cubos sin accidentes. Era una danza peligrosa, donde cada movimiento contaba y cada error podía ser fatal. Mientras imaginas estas noches, es imposible no sentir una mezcla de asombro y repulsión. Hombres descendiendo en la oscuridad, rodeados de hedor, gas y peligro, asegurando que la ciudad permaneciera funcional. No eran héroes con capa, ni guerreros, ni nobles, pero su valentía silenciosa era igual de vital. Su labor sostenía la ciudad, y su sacrificio diario pasaba desapercibido, escondido bajo la rutina nocturna que los demás preferían ignorar. Los Von Farmers nos enseñan que la historia no solo se mide por batallas o coronas, también se mide por quienes enfrentan lo impensable, quienes soportan lo que otros no pueden ni imaginar, y quienes trabajan para mantener la vida en condiciones extremas. Ellos eran héroes invisibles de la noche, guardianes de la supervivencia urbana en la Edad Media. En la próxima historia, exploraremos otro oficio igualmente peligroso y repulsivo: los curtidores de pieles y químicos corrosivos, analizando con más detalle los riesgos físicos y sociales que enfrentaban día tras día. Por ahora, recuerda a los Von Farmers, los hombres que, en la oscuridad de la noche, enfrentaban lo impensable para que la ciudad pudiera sobrevivir. En la Edad Media, mientras los nobles disfrutaban de salones adornados con lujo y las calles de las ciudades bulliciosas seguían su ritmo cotidiano, existía un grupo de trabajadores cuya importancia era innegable, pero cuyo trato social era completamente distinto: los curtidores de pieles. Su labor era esencial, transformando pieles animales en cuero duradero, material imprescindible para ropa, calzado, correas y objetos cotidianos. Sin ellos, la vida urbana y rural habría sido mucho más difícil. Y aún así, la sociedad los marginaba y evitaba. Los curtidores no eran reconocidos por su habilidad. Eran señalados por el olor que impregnaba su taller y su ropa, por los químicos con los que trabajaban y por la putrefacción con la que lidiaban a diario. La exposición a líquidos corrosivos y restos de animales en descomposición los hacía socialmente intocables. Nadie quería acercarse a ellos, y muchos se mantenían alejados de sus barrios y talleres. Su habilidad era valorada solo por necesidad, nunca por respeto. El aislamiento social de los curtidores tenía múltiples facetas. Sus familias vivían en los márgenes de la ciudad o en barrios donde otros habitantes evitaban habitar. Sus hijos aprendían el oficio desde pequeños, respirando los mismos olores y soportando los mismos peligros. La vida familiar estaba marcada por la rutina de trabajo intenso, donde la higiene mínima y las condiciones extremas eran la norma. La infancia de los niños curtidores desaparecía entre pieles, químicos y sudor, y muchos aprendían rápidamente que la supervivencia dependía de aceptar la dureza de su entorno. A pesar del desprecio social,
los curtidores desarrollaban un profundo conocimiento de su oficio. Sabían cómo tratar cada piel, cómo manipular químicos peligrosos, cómo suavizar y secar el cuero para que fuera resistente y duradero. Cada paso requería precisión y fuerza, y cada error podía arruinar materiales valiosos. Su trabajo combinaba arte y ciencia, pero también desgaste físico y riesgo constante. Los cortes, quemaduras y enfermedades respiratorias eran comunes. Muchos curtidores no llegaban a la vejez, y los que sobrevivían llevaban cicatrices visibles y permanentes de una vida laboral extrema. El impacto psicológico de este aislamiento era profundo. Ser necesario y, al mismo tiempo, despreciado, generaba una vida de contradicciones. Por un lado, sus manos producían algo vital para la ciudad. Por otro, sus rostros y cuerpos eran evitados, sus olores temidos, sus barrios ignorados. Esta dualidad marcaba su existencia, y muchos desarrollaban una resistencia silenciosa, un estoicismo que les permitía continuar día tras día, sin reconocimiento, pero con un orgullo secreto por su habilidad y su importancia. El trabajo de un curtidor también implicaba enfrentarse al peligro químico de manera constante. La cal, el orín fermentado y otros líquidos corrosivos podían causar quemaduras graves, irritaciones oculares y problemas respiratorios. Cada jornada requería concentración, fuerza y paciencia. No había margen de error, y la exposición constante significaba que la salud estaba siempre en riesgo. Aún así, la sociedad dependía de ellos. Cada bota, cada cinturón, cada pieza de cuero era una prueba de su esfuerzo silencioso. La comunidad dentro del gremio de curtidores era uno de los pocos refugios que tenían. Se ayudaban entre ellos, compartían técnicas y secretos del oficio, y se protegían de los riesgos más graves. Este sentido de camaradería era vital para sobrevivir en un entorno hostil, y les ofrecía un pequeño respiro ante la indiferencia del resto de la sociedad. Entre compañeros, podían expresar sus frustraciones, intercambiar consejos y apoyarse frente a un trabajo que, de otro modo, sería imposible de soportar solos. A pesar de la dureza, había momentos de orgullo silencioso. Los curtidores sabían que su habilidad sostenía a toda la ciudad. Cada artículo de cuero que llegaba a manos de un noble, un comerciante o un campesino era un recordatorio de su importancia, aunque nadie lo reconociera. Su trabajo tenía un valor tangible, pero el reconocimiento social seguía siendo inexistente. Su vida era un equilibrio entre repulsión y necesidad, aislamiento y orgullo secreto. Al imaginar estos talleres oscuros, llenos de olores penetrantes, y a los curtidores trabajando con precisión y resistencia, podemos apreciar una verdad incómoda sobre la sociedad medieval. La supervivencia dependía de aquellos que eran invisibles y despreciados. Su contribución era esencial, pero la humanidad de quienes realizaban estos trabajos era ignorada. Su historia nos recuerda que el heroísmo no siempre se manifiesta con espadas o coronas. A veces está la paciencia, la destreza y la resistencia de quienes enfrentan lo que nadie más quiere soportar. Los curtidores de pieles muestran que la historia tiene muchos rostros. No todos los héroes medievales vestían armaduras. Algunos llevaban ropa empapada de químicos, manos endurecidas por cortes y quemaduras, y un cuerpo y mente forjados por años de trabajo invisible. Su vida nos enseña sobre la resiliencia, la importancia del conocimiento práctico y la capacidad humana para enfrentar condiciones extremas en nombre de la supervivencia colectiva. En la próxima historia, exploraremos los desollinadores y su vulnerabilidad extrema, profundizando en cómo niños enfrentaban la muerte y la enfermedad mientras protegían los hogares medievales. Por ahora, recuerda a los curtidores de pieles, marginados esenciales, invisibles para la sociedad pero indispensables para su funcionamiento. Mientras recorremos la historia de la Edad Media,
Es fácil dejarse seducir por las imágenes románticas. Castillos majestuosos, caballeros en armaduras brillantes, banquetes interminables y reyes con coronas doradas. Pero la realidad cotidiana era muy distinta. La vida medieval estaba llena de suciedad, peligro y trabajos que hoy nos resultan casi inimaginables. Y en medio de todo esto, existían hombres, mujeres y niños cuyos esfuerzos sostenían la sociedad, aunque fueran invisibles, despreciados o marginados. Piensa en los Von Farmers, descendiendo a los pozos de excremento en la oscuridad de la noche, respirando gases tóxicos y enfrentando la muerte silenciosa con cada inhalación. Nadie celebraba su valentía, y aún así, sin ellos, la ciudad no habría sobrevivido. Cada cubo vacío, cada paso calculado dentro de la penumbra, era un acto de heroísmo que pasaba desapercibido, un sacrificio silencioso que aseguraba la higiene, la salud y la supervivencia de miles. Luego estaban los curtidores de pieles, trabajando entre químicos corrosivos y restos animales en descomposición, soportando un hedor que perforaba los sentidos. Su oficio combinaba habilidad, fuerza y precisión, pero también aislamiento social y enfermedades crónicas. Cada pieza de cuero que llegaba a las manos de la gente era un testimonio de su resistencia. Eran esenciales, pero marginados, héroes cuya importancia solo podía apreciarse de manera indirecta, a través del calzado, la ropa y los utensilios que la ciudad necesitaba para funcionar. Los desollinadores, muchos de ellos niños, nos muestran otro nivel de sacrificio. Trepaban por chimeneas estrechas y llenas de hollín, arriesgando la vida y la salud para proteger hogares enteros de incendios devastadores. Su infancia se desvanecía entre el polvo negro, los espacios claustrofóbicos y la exposición constante al riesgo. Cada hogar calentado y cada comida preparada sobre fuego seguro dependía de su labor invisible. Su valentía era total, aunque nadie la reconociera, y su historia nos recuerda que la supervivencia a menudo descansaba en manos de los más pequeños y vulnerables. Los desolladores y tratantes de residuos animales trabajaban entre cadáveres, transformando putrefacción en recursos esenciales para la ciudad. Carne, pieles, huesos y vísceras eran aprovechados al máximo, pero la exposición a bacterias, parásitos y olores tóxicos hacía que cada jornada fuera un riesgo de muerte. La sociedad dependía de ellos, pero los evitaba y despreciaba. Sus manos tocaban lo que nadie más podía, y su conocimiento convertía la repulsión en supervivencia. Y no podemos olvidar a los limpiadores de calles y basureros, quienes recorrían la ciudad diariamente, enfrentando desechos humanos y animales, barro, restos de comida en descomposición y riesgo constante de epidemias. Su trabajo mantenía las calles transitables, prevenía enfermedades y permitía que la vida urbana continuara. Eran invisibles y marginados, pero cada paso que daban sostenía la salud y la rutina de toda la ciudad. Todos estos trabajos tienen algo en común. Son repulsivos, peligrosos y socialmente despreciados, pero absolutamente esenciales. Sin ellos, las ciudades medievales habrían colapsado. Enfermedades, incendios, hambrunas y caos habrían sido inevitables. La vida urbana dependía de aquellos que se enfrentaban a lo que nadie más podía soportar. Y aunque la historia los ha olvidado en gran medida, su importancia no puede subestimarse. Estos héroes invisibles nos enseñan lecciones valiosas. Nos muestran que la supervivencia no siempre depende de la fuerza, el poder o la riqueza, sino de la resistencia, la habilidad y el sacrificio silencioso. Nos recuerdan que detrás de cada sociedad organizada y funcional hay personas que realizan las tareas más ingratas y peligrosas, asegurando que la vida continúe. Su historia es un recordatorio de que el valor no siempre se mide en reconocimiento público, sino en la capacidad de soportar lo que otros no pueden, día tras día, en silencio. También nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida moderna.
Quejarse de tareas tediosas, jornadas largas o incomodidades menores parece trivial comparado con los riesgos y la repulsión que enfrentaban estas personas. Ellos vivían entre la suciedad, la enfermedad y la marginación, y aún así sostenían ciudades enteras. Su fortaleza física y mental es un ejemplo de resiliencia que trasciende el tiempo. A través de los gonfarmers, curtidores, desollinadores, desolladores y basureros, podemos ver la otra cara de la Edad Media. Una época que no solo estaba hecha de coronas, batallas y castillos, sino también de sacrificio silencioso, de labor extrema y de vidas invisibles que sostenían la estructura de la sociedad. Cada uno de ellos enfrentaba riesgos que hoy apenas podemos imaginar, y lo hacían sin aplausos, sin reconocimiento, pero con un impacto directo en la supervivencia de todos. Mientras cierras los ojos y dejas que estas imágenes se deslicen en tu mente, puedes imaginar la ciudad medieval funcionando gracias a ellos. Calles limpias, hogares calientes, ropa resistente, alimentos aprovechados al máximo, incendios evitados y ciudadanos protegidos, todo gracias al esfuerzo silencioso de los marginados esenciales. La historia no solo se escribe en los grandes actos de poder, también se escribe en la valentía cotidiana de quienes enfrentan lo que nadie más puede. Así, al recordar estos oficios, podemos rendir homenaje a los héroes invisibles de la Edad Media. Sus vidas nos enseñan sobre sacrificio, resiliencia y la importancia de tareas que, aunque desagradables, son fundamentales para la supervivencia. Y aunque el tiempo los haya hecho casi olvidados, su legado sigue vivo en la ciudad que funcionaba gracias a sus manos, su resistencia y su valentía silenciosa. Si has llegado hasta aquí, ya conoces los secretos más oscuros de la vida medieval. Ya has descendido a los pozos con los gonfarmers, has sentido el hedor de los curtidores de pieles, te has arrastrado por las chimeneas con los desollinadores, has recorrido talleres de cadáveres con los desolladores y has pisado calles cubiertas de basura con los limpiadores urbanos. Ahora, mientras cierras los ojos y dejas que la noche te envuelva, es momento de reflexionar sobre lo que estas historias nos enseñan. Cada uno de estos oficios compartía algo fundamental. Eran despreciados, peligrosos y repulsivos, pero absolutamente indispensables. La sociedad medieval dependía de ellos, aunque los ignorara o marginara. Su heroísmo no se medía con coronas ni medallas, sino con resistencia, sacrificio y valentía silenciosa. Cada jornada, cada inhalación de gas tóxico, cada caída por una chimenea, cada corte con químicos corrosivos o cuchillos filosos, era un acto que sostenía la vida de otros. Piensa en los gonfarmers de Londres, descendiendo los pozos de excremento bajo la luna, enfrentando gases letales. Mientras la ciudad dormía, ellos trabajaban para que las calles y los hogares siguieran siendo habitables. Su valor era invisible, pero sin ellos, la ciudad habría sido un desastre de enfermedades y muerte. Recuerda a los curtidores de pieles, rodeados de químicos, hedor y putrefacción. Su oficio era un equilibrio constante entre arte y supervivencia, precisión y peligro. Transformaban la descomposición en productos útiles para toda la sociedad, pero vivían aislados y marginados. Su historia nos recuerda que el trabajo esencial no siempre es celebrado, y que el verdadero valor muchas veces se encuentra en lo cotidiano y lo ignorado. Piensa en los desollinadores, niños que arriesgaban su vida por hogares calientes y seguros. Trepaban por chimeneas estrechas y llenas de hollín, enfrentando caídas, asfixia y enfermedades, mientras el resto de la ciudad dormía tranquila. Su sacrificio nos enseña sobre la vulnerabilidad convertida en fortaleza, sobre la valentía que nace de la necesidad y la responsabilidad silenciosa. No olvidemos a los desolladores y tratantes de residuos animales, trabajando entre cadáveres y putrefacción, convirtiendo lo repulsivo en algo útil para la supervivencia. Su labor aseguraba alimento,
materiales y recursos esenciales, pero los exponía a riesgos mortales y a la marginación social. Su historia nos recuerda que la supervivencia depende muchas veces de lo que consideramos repugnante y que el valor puede ocultarse en lugares inesperados. Y, por supuesto, los limpiadores de calles y basureros, recorriendo la ciudad entre basura, estiércol y restos animales, protegiendo la salud de todos los habitantes. Su esfuerzo sostenía la vida urbana, y aunque nadie los aplaudía, sin ellos la ciudad se habría convertido en un caos inhabitable. Ellos nos muestran que la verdadera heroica a veces consiste en mantener lo básico: calles limpias, hogares seguros, ciudadanos protegidos. Al final, todos estos oficios nos enseñan algo que trasciende la Edad Media. Nos recuerdan que la historia no solo se escribe en los salones de los reyes o en los campos de batalla, sino en los rincones oscuros y desagradables donde las manos de los invisibles sostienen la vida de otros. Cada acto cotidiano, cada sacrificio silencioso, cada momento de resistencia es parte de la historia real de la humanidad. Mientras te preparas para dormir, imagina a estos héroes invisibles caminando por sus talleres, calles y pozos, bajo la luna o el sol, enfrentando lo que nadie más soportaría. Imagina la valentía que se necesita para trabajar en lo que otros llaman repulsivo, el ingenio necesario para sobrevivir y proteger a una sociedad que no reconoce tu esfuerzo. Cada respiración, cada movimiento, cada día completado era una victoria silenciosa que aseguraba la supervivencia de todos. Y ahora, mientras el mundo exterior se aquieta y la noche se vuelve más profunda, recuerda que la verdadera valentía a veces no tiene corona ni reconocimiento. Puede estar en la oscuridad de un pozo, en el olor de los químicos, en el hollín de una chimenea, en la putrefacción de un cadáver o en la suciedad de una calle. La verdadera valentía está en los que sostienen la vida cuando nadie los ve, en los héroes invisibles que nos permiten vivir seguros y protegidos. Así que mientras tus ojos se cierran y la mente se relaja, deja que estas historias se queden contigo. Deja que el recuerdo de los von Farmers, curtidores, desollinadores, desolladores y limpiadores de calles te inspire gratitud por aquellos que hacen lo que otros no pueden. Porque aunque su labor haya sido ignorada en su tiempo, su valentía sigue viva en la memoria de quienes reconocemos el sacrificio silencioso. Descansa ahora, dejando que la noche te cubra, y recuerda que la historia no siempre se mide por lo visible. A veces, se mide por los héroes invisibles, por aquellos que enfrentan lo imposible para que la vida continúe. Y en su honor, podemos soñar con un mundo donde la valentía silenciosa siempre sea recordada.